En la conversación central de la tarde de hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia de la doctora Rosario Espinal, que me parece que no amerita mayor nivel de presentación. Es la politóloga más prestigiosa de la República Dominicana y nos honra con su presencia. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. De inmediato nos gustaría empezar con el análisis del discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader. Ya hemos visto reacciones de la oposición, evidentemente en sentido adverso, y del oficialismo, evidentemente en sentido favorable. ¿Cuál sería el balance, doctora, dentro de todo esto que ha generado el discurso del presidente? Bueno, es normal siempre que la oposición reaccione y haga críticas, pero cuando yo veo el texto del discurso, realmente lo pudo haber pronunciado cualquiera de los últimos presidentes que hemos tenido. En términos de su contenido, el discurso básicamente, bueno, destina una buena parte de la primera parte a lo económico. Sí. O sea, a mostrar la estabilidad económica, crecimiento económico por áreas, turismo, agricultura, etcétera, etcétera, empleo, pobreza. Entonces, una buena parte del discurso es la parte económica. Y en la República Dominicana, excluyendo la pandemia, claro que golpeó la economía, pero excluyendo ese fenómeno sobre el cual no había control, es la historia de la economía dominicana desde vamos a decir, post-crisis financiera o bancaria del 2003-2004. O sea, a partir del 2005 ya comienza un periodo de estabilidad macroeconómica que el país no ha perdido. Hay momentitos en que se agrava la situación económica porque si hay una recesión externa o fenómenos de ese tipo, sube mucho el petróleo, lo que fuera. Pero el país ha tenido una estabilidad macroeconómica durante todo este tiempo. Bueno, eso hay que resaltarlo. Yo sé que hay elementos que preocupan dentro de la estabilidad, que es, bueno, si el nivel de deuda es muy alto, etcétera, pero yo no voy a entrar en eso. Pero buena parte del discurso buscaba resaltar esa estabilidad macroeconómica y ese volver a crecer después de la pausa de la pandemia o del declive de la pandemia. Y eso, pues cualquier presidente de los últimos tiempos hubiera dicho eso más o menos así. Y luego está la otra parte interesante, que también es una prolongación de lo que ha sido el Estado en los últimos, ya vamos a decir 20 años, porque estamos en el 2024, es el Estado asistencial. Lo que yo en su momento, hace varios años, llamé el Estado asistencial, es decir, un Estado que a través de políticas sociales busca asistir a la sociedad dominicana, sobre todo aquella de menores recursos, o por programas universales como es la educación, que si con el 4% se pudo establecer la tanda extendida, o ahora este gobierno tiene los autobuses. O sea, la parte, digamos, de programas universales quiere decir que le llegan a muchísima gente. Excepto el que opta por irse a la privada. Sabemos por qué optan, pero bueno, ya esa es otra discusión. Y programas específicos de transferencia a sectores más vulnerables, como por ejemplo en el discurso se señalaba que hay alrededor de 1.500.000 familias que reciben la tarjeta Supérate en la parte alimentaria. Bueno, eso es como el 40% de las familias dominicanas, o entre 40 a 45 más o menos, si asumimos que hay 3 millones y alguito de familias. Entonces, toda esa parte que tenía que ver con tarjeta Supérate, con bono gas, con bono luz, etcétera, etcétera, es el Estado asistencial, que se estableció también en los últimos 20 años, no es una creación de ahora. Y yo diría que esos son los dos temas centrales. O sea, todo lo otro son políticas públicas específicas, quizás a sectores específicos, pero se pueden marcar la mayor parte dentro de lo que son servicios públicos a la sociedad, sea en programas más amplios como es educación, o en programas más selectivos o más enfocados, focalizados, como dicen, a sectores más vulnerables. Claro, ¿qué tenía mucho el discurso y por ende qué faltaba?
que es otro aspecto común en los discursos presidenciales de rendición de cuentas. Bueno, se habló mucho de construcción, muchas obras, incluso cuando se habló de educación, se hablaba mucho también de construcción. Sí. Entonces la construcción ha marcado mucho porque el Estado Dominicano motoriza la economía vía el sector construcción. Pero eso es una constante. Y eso no es de los últimos ni siquiera 20 años. Esto viene de lejos. Balaguer inició ese modelo. Entonces yo diría que en general, o sea, el discurso lo hubiese pronunciado cualquier presidente que hubiese estado ahí. Pero qué bueno, o sea, qué bueno que hay estabilidad macroeconómica, que hay programas focalizados. Ahora, ¿cuáles son problemas que no se plantearon, vamos a decir ahí, que se obviaron? El problema del sector eléctrico, un tremendo problema, no solamente por el sector mismo, sino también un tremendo problema porque es un factor clave de déficit. Exacto. En el gobierno. Entonces el déficit en el gobierno genera endeudamiento. Y bueno, pues ahí no se trató el problema. Y eso ahí digamos que hay un déficit. Y la parte cualitativa. Una cosa es construir escuelas o tener autobuses o construir hospitales o terminar hospitales que estaban en proceso de construcción o escuelas que estaban en proceso de construcción, lo que fuera. Y otra es la calidad de los servicios públicos, que es donde hay un gran desafío de los gobiernos dominicanos. O sea, cómo hacer esa inversión de mayor calidad. O sea, que la educación realmente mejore, que los servicios de salud mejoren, que el transporte mejore, y ahí viene el factor calidad. En educación se ha mejorado la colocación de recursos públicos con el 4%, pero en salud no. O sea, salud sigue registrando un porcentaje bajo de inversión pública. De todas maneras, independientemente de cuánto más se le pueda asignar en recursos, que ahora mismo no es mucho por el déficit del gobierno, hay que prestarle atención a la calidad. Y no es una cuestión, en el caso de la educación, no es una cuestión solamente de currículum, es algo muy complejo, que no voy a entrar en eso porque no es el tema en esta ocasión. El programa completo, solo en eso. Exacto, entonces yo diría eso, el gobierno tiene que mirar la parte de la calidad, no solamente hacer una enumeración en sectores clave como es la educación o la salud, porque ahí no es solamente cuántos hospitales o escuelas tú construyes, porque eso se ha hecho ya la crítica. Sí, claro. O sea, por ejemplo, se le hacía la crítica al gobierno de Danilo Medina, que construye escuela, pero ¿dónde está la calidad? Entonces, algún gobierno va a tener que decir, bueno, ya tenemos suficiente escuela, más o menos, siempre hay que mantenerla, siempre hay que agregar, está bien, pero ver la calidad. Sí, correcto. Bueno, resumiendo planteamientos de la oposición, el PLD y Abel dice múltiples mentiras en su discurso. Alicia, el país de las maravillas. Miguel Vargas dice demagogia y falsas estadísticas. Desde el punto de vista, Leonel Fernández retorció la realidad y se burló de la inteligencia de la gente. Si ha de, digamos, evaluar, buscar algún calificativo para lo que fue esta alocución del presidente Abinader, fue político electoral, solamente, digamos, se limitó, habló de 4 años y no de 1, o reunió, digamos, los patrones, los estándares de una alocución de rendición de cuentas. Si ustedes buscan lo que decía la oposición cuando Leonel era presidente o cuando Danilo era presidente, es lo mismito que decían. Entonces la oposición dice lo mismo y los discursos presidenciales, como yo dije al principio, se parecen muchísimo. Si uno busca los discursos de Danilo Medina o de Leonel Fernández, va a encontrar similitud con la estructura del discurso que presentó Luis Abinader ayer. Que él no hiciera solo el año, bueno, no hizo solo el año porque quiso como aglutinarlo todo. De todas maneras, aunque existe esa disposición de rendición de cuentas y que supuestamente es rendir cuentas de todo en un discurso, ese enumerar o sea, la labor de ministerio por ministerio, de temática por temática, eso debería ser un documento que se presente por escrito y que el discurso presidencial realmente sea estructurado como una pieza política, en vez de como una lista de áreas cubiertas, porque es importante que el presidente del país se dirija una vez al año
a la nación contándole cómo están las cosas. O sea que yo pienso que debería sacarse lo más importante de todas esas memorias que hacen los ministerios, porque de ahí es que lo sacan. Sí. Y en vez de ir pegando, copiando y pegando, como dicen, aspectos, hacer una rendición más general en un documento escrito al Congreso, pero en el discurso tomar elementos y hacer realmente un discurso político. Es decir, que sea más resumido, no sea tan que la largo gente entienda, que la gente escuche, que la gente le pueda poner atención, porque nadie se va a sentar, a menos que sea un analista o alguien así demasiado vinculado a la política, o que tenga que oírlo para criticarlo. Bueno, para eso no hay ni siquiera que oírlo mucho, pero la gente... horas. Entonces se cuenta con que la prensa va a sacar los aspectos, o sea, van a... que si tal cosa en agricultura, que si tal cosa en economía, que si no, pero entonces tú dependes de la interpretación que te están haciendo los medios de comunicación. O sea, realmente no hay posibilidad de que haya un vínculo de la sociedad directa con el presidente a partir de esos discursos. Y debería ser un momento para que haya ese vínculo. La política es política, lo tecnocrático es tecnocrático. Si tú vas a rendir un informe detallado de lo que hace cada ministerio, pues tú depositas eso en el Congreso. Vamos a pasar a la parte política. ¿Qué le parece? Como ustedes la quieran. Alianza Rescate RD se pusieron de acuerdo en 25 senadurías, pero me llama poderosamente la atención senadurías importantes. Por ejemplo, San Cristóbal, que es de las más grandes, Santiago, otra que menos grande, pero también importante, Monseñor Noel. Hablamos también de Peravia, Samaná, Dajabón. ¿Por qué en estas provincias emblemáticas, qué pasó que no pudieron ponerse de acuerdo? Porque, por ejemplo, que por no haber hecho la alianza en Santiago, en San Cristóbal, la pierda la oposición, entonces eso sería una derrota más que se le agrega a la situación que ocurrió el domingo 18. Bueno, yo supongo, no te puedo dar en detalle en cada provincia lo que pasó, pero... Por ejemplo, por lo que yo veo en Santiago, no se dieron alianzas donde ninguno de los dos partidos principales, o sea, PLD o Fuerza del Pueblo, porque el PRD está en la alianza, pero hizo un partido muy pequeño. No se dio alianza, supongo, donde ni el PLD ni la Fuerza del Pueblo quiso sacrificar a su candidato por dinámicas específicas. O sea, a veces es que los dos partidos decían, bueno, yo no puedo soltar a mi candidato, porque si suelto a mi candidato se me puede ir, se me va a molestar. Hay temas hasta económicos ahí. O personas que van a aportar dinero y tú no la puedes desmontar porque son personas importantes. O sea, como cosas específicas que impedían que ambos partidos renunciaran a su propia candidatura. Yo pienso que eso es lo que explica en sentido general el por qué no lograron alianzas en esas senadurías. Claro, donde van separados van peor que donde van unidos, porque donde van separados, eso es, en el caso de la senaduría es por mayoría simple. Son posiciones uninominales que se ganan con mayoría simple. Entonces, el gobierno está muy bien posicionado para sacar una mayoría simple, si no mayoría absoluta, en muchas de las provincias. Así que yo creo que ellos están conscientes de que van a perder. Yo no creo que hay muchos políticos experimentados. Yo no creo que ellos están soñando con que pueden ganar yendo separados. Supongo que eran impedimentos de la naturaleza que decíamos anteriormente, de que no pudieron soltar su candidato y convencerlo. O puede también haberse producido un cálculo. La Fuerza del Pueblo y el PLD están recogiendo votos. O sea, su misión es recoger votos. A ver quién le tumba el pulso a quién. Porque en estas elecciones hay dos elecciones. No solamente porque hay una en febrero y una en mayo. Hay dos elecciones en el sentido de que una elección es entre el PRM y la oposición.
Y otra elección es entre el PLD y la Fuerza del Pueblo. Son dos elecciones simultáneas que hay en este país. Ya pasamos la primera, sabemos sus resultados y ahora vamos a la segunda, pero son las dos simultáneas. Y lo que resulte de ahí, entonces irá marcando el camino de la oposición. Doctora, en ese orden, muchos hemos escuchado sus análisis en torno a la polarización del voto y hasta la dificultad de que se reedite una segunda vuelta, que solo pasó la primera vez. El artículo de hoy. Su artículo de hoy. Muchas gracias. La fantasía de la segunda vuelta. Quiero ir ahí, doctora. ¿Por qué? Porque luego de la victoria contundente del PRM, ahora en las elecciones municipales, se plantearon dos escenarios casi de emergencia. El escenario de que debe la alianza mantenerse así separada a nivel presidencial y en otros escaños senatoriales, por eso que usted nos explicó, de que verdaderamente hay dos competencias. Pero hubo también un llamado, inclusive hasta de altos dirigentes políticos, de que convenía una alianza presidencial para llevar un solo candidato unificado debido a que el escenario de segunda vuelta se ve poco probable. Ya los plazos pasaron, no habrá alianza presidencial. ¿Cómo lo lee usted? Y sería también ya explicándole aparte de nuestra audiencia el contenido del artículo, pero me gustaría saber su opinión en torno a esos caminos que se han planteado para la oposición de cara a mayo. Bueno, lo que sucede es que la división del PLDismo le crea un problema al PLDismo. Cuando digo PLDismo me estoy refiriendo a PLD, Fuerza del Pueblo. O sea, la división le crea un problema al PLDismo como fuerza político-electoral y también le crea un problema a su base electoral. Porque su base electoral se ha tenido que fragmentar. No porque le interesaba fragmentarse, no porque en el PLDismo electoral, es decir, en su masa votante, hubiese una franja leonelista construida históricamente, que está ahí fija, una masa, digamos, danilista, por otro lado. No, esa masa electoral estaba junta, estaba compacta, votaba por el PLD como partido unificado. Al dividirse en su cúpula, le crea un problema al electorado PLDista, porque entonces lo obliga a tener que tomar opciones. Voto por este, voto por aquel. Y eso es un problema. La interpretación inicial, desde que pasaron las elecciones del 2020, yo he oído tantas personas, sobre todo antes, ya después de las elecciones municipales, el tema, en los pocos días que había entre el resultado y la alianza, pues como que ya bajó, porque ya hubo una encuesta de verdad. Pero yo oía tanta gente opinando que seguro había una segunda vuelta en el 2024. Estoy hablando del 2021, 2022, buena parte, o sea, 2023 también, todo ese tiempo. Y yo me quedaba escuchando y yo pensaba, la peor estrategia electoral que puede hacer un partido político dominicano, desde mi punto de vista, es asumir que va a haber una segunda vuelta. ¿Por qué digo esto? Y ese es mi artículo. Porque la doble vuelta existe constitucionalmente. Claro que sí, existe constitucionalmente. Se ha dado solo una vez. Existe hace 30 años, en el 94 se puso en la Constitución. Se ha dado solo una vez, en el 96. Hay gente que me ha rebatido y dice, no, también se dio en el 2000. Digo, bueno, casi, pero no se dio, porque Hipólito sacó 49.8, algo así. 85. Exacto. Le faltó una cosita. Le faltó una cosita. 0.15. Una cosita le faltó. Y ahí, pues, Balaguer dijo no, porque a Balaguer lo que no quería era que Peña Gómez ganara, porque era negro y de origen haitiano. Pero a Balaguer no le preocupaba, a los 90, no sé cuántos años ya tenía, que ganara Hipólito Mejía. Claro, entonces, Balaguer fue a que le contaran los votos antes de llegar a la tumba, básicamente. Porque, ¿a qué fue Balaguer
en las elecciones del 2000, cuando muere en el 2022, pero no es porque murió porque tenía 50 años y murió 2 años después En el 2002. por una casualidad, una mala suerte. No, era un señor de 90 años. Entonces, Balaguer fue a que le contaran su electorado final para la historia, pienso yo, Claro, estoy así es. especulando, porque no tenía sentido de otra manera. Pero bueno, eso es aparte, eso fue un paréntesis. El punto está en que solo en el 96 se ha dado la doble vuelta. La República Dominicana tuvo un tripartidismo efímero en la década del 90, es verdad. Tuvo un tripartidismo efímero que hay que entender como tal, como efímero y contextual en aquel momento. ¿Por qué se daba un tripartidismo? Porque Balaguer tenía una masa votante, sin duda alguna. Balaguerista. Que era balaguerista. Sí. Y Balaguer, aunque, bueno, tuvo que ceder el poder en el 96, le ponen que no se podía repostular para tratar de sacarlo ya de circulación. Balaguer mantenía, y por eso yo digo que yo creo que él fue en el 2000 a que le contaran sus últimos votos. El PRD era un partido fuerte y tenía su masa electoral. Su voto duro. Pero la crisis económica del 84-86 lo bajó, pero la tenía. Y el PLD se fue colando en esa situación. Entonces habían 3 fuerzas electorales. Ahora no hay 3 fuerzas electorales. Ahora hay 2 fuerzas electorales con 3 partidos. Ok, Ya. Eso es lo que hay. Muy bien. 2 fuerzas electorales. Está el permeísmo y está el PLDismo. El PLDismo está dividido. Entonces no se puede hacer un cálculo matemático como si fueran 3 partidos, porque es que es la misma base votante que está por aquí. Ahora bien, si el PRM no hubiese podido consolidarse en el poder, Exacto. si no hubiese logrado eso y estuviéramos viendo ahora, oye, el PRM no cuadra un 50, no llega, pero hace rato que ese no es el escenario. Por lo menos hace un año que ya ese no es el escenario. Entonces, eso le debió dar tiempo al PLDismo para plantearse la situación. Ahora, parece que eso es irreconciliable, por lo menos por este momento, y realmente el PLDismo tiene varios escenarios hacia futuro. No creo que hay tiempo ahora para discutir eso, pero tiene diferentes escenarios. Pero uno de los posibles escenarios y de la lucha que se está dando es si hay uno que puede tumbarle el pulso al otro, o si los dos van a morir en la lucha, o qué va a pasar. Tomando en cuenta, digamos, que se avecinan, están cerca las elecciones presidenciales y hubo un resultado ahora municipal en mayo, ¿tiene la Alianza Rescate RD la posibilidad de tener un mejor desempeño, al menos en la parte congresional? ¿Mejor desempeño que en las municipales? Sí. Bueno. Difícil. Esa expresión, doctora. Al día de hoy, no sé, yo creo que sus estrategas deberían estar todos sentados, Sí. porque yo no soy una, analizando cómo podrían ellos tener un mejor desempeño, porque el panorama es bastante problemático. Cuando yo escucho el argumento de que, que salgan a buscar sus votos cada quien y así tal. O sea, hay dos argumentos. Sí. Uno es, vaya cada quien a buscar sus votos, que si ellos salen todos a buscar sus votos, ellos van a sumar mucha gente y hasta quizá bajan el PRM. Sí. Ese es un argumento, ¿verdad? Sí. El otro argumento es, bueno, si hubiesen ido unidos, les va mejor, ¿verdad? Pero no van unidos. Por tanto, ellos tienen ya que echar el pleito, porque realmente la unidad tenía que haber sido cómo resolver su real división. Cualquier unidad que se dé en la alianza, lo que fuera, que se dé en el PLDismo, que no sea orgánica, que no sea de verdad, la gente lo sabe, la gente lo siente y desmoviliza el voto. El grave problema que enfrenta la alianza opositora, vayan separados, vayan unidos, no importa, es que su base electoral está desmotivada.
Y hasta que no, y tú no motivas tu base electoral porque salga el PLD a buscar sus votos, la Fuerza del Pueblo, el PRD, no sé qué. O sea, simplemente porque tú salgas a buscar votos, tú no movilizas el voto. El voto tiene que tener, porque hay una cantidad de votos que tú podrías comprar, pero eso, tú no puedes comprar millones de votos. No. Esos son unos grupos específicos. Es imposible eso. El resto de la población tiene que ir a votar porque está motivada para votar. Entonces, lo único que pudo haber motivado la franja oposicionista es una real reunificación orgánica, digamos, del PLDismo. Pero como ahí cada quien hizo tienda aparte, entonces ellos se tienen que quedar, parece, en su tienda hasta que le caiga arriba. ¿Qué puede suceder? Entonces, el gobierno ha logrado ir con un desempeño y con una estrategia para no caer. Yo pienso que el PLDismo, ambos lados, PLD, Fuerza del Pueblo, inicialmente pensaron que al PRM le iba a pasar como al PRD, que siempre se le armaba un lío y salían del poder. Bueno, Ahora la historia es otra. Es otra. Ellos se han mantenido unificados. Ellos tienen el escenario que tuvo el PLD en su época de gloria, que era unificado el partido en el poder, dividida la oposición, una situación de estabilidad económica, que hay inflación, sí, esa es la desventaja del gobierno actual, que hay una inflación acumulada, pero esa inflación acumulada, aunque quizás en otro país te pueda generar una ola en contra del gobierno, aquí no necesariamente la va a generar por condiciones políticas específicas del país. Sí, ya tenemos una preguntita. Concluir sin el escenario de la capital siempre resulta ser interesante. Siempre se presentan muchas encuestas, pero hoy se publicó una que, ¿verdad?, tiene detrás un medio de comunicación que es ACD Media y plantea un escenario en la que Guillermo Moreno ganaría la senaduría, 53% le da frente a la figura como Omar Fernández, que tiene un 33%. Sí. Desde el punto de vista de Rosario Espinal, que me sorprendió. ¿Qué encuesta es esa? ¿Qué encuesta es esa? ACD Media, el grupo que representa a Dani Alcántara y sus medios de comunicación, sobre el escenario de la capital, Rosario. ¿Quiere darse algo especial acá o no? Mira, la capital es una plaza PRMista. Es una plaza PRMista, que Faride ganaba sin ningún problema, porque ella aglutinaba el voto PRMista y otros sectores liberales. Sí. Pero el PRM optó por, o Abinader, no sé quién fue, por llevar a Guillermo Moreno. Que no lo entiendo eso. Entonces, el PRM, de todas formas, la capital sigue siendo una plaza PRMista. Y eso pesa. En un partido, no solamente porque la capital es una plaza en estos momentos, así como fue PLDista. La capital fue una plaza PLDista cuando la clase media le daba su voto al PLD. Ahora es una plaza, porque hay que ver la situación en perspectiva, todas. Ahora es PRMista porque la clase media, sólida, le da su voto ahora mayoritariamente al PRM. Entonces, la capital es una plaza PRMista. Eso hace que aunque Guillermo es un cuerpo extraño en el PRM, porque él es un cuerpo extraño en el PRM, él lleve esa ventaja en el sentido de que es una plaza PRMista, pero además porque yo supongo que el presidente Abinader no quiere perder la capital, supongo yo, a menos que yo en un programa decía el otro día que el PRM pierde la capital si quiere. Porque yo creo que es una plaza muy PRMista que si ellos logran, digamos, trabajarse, presentar a Guillermo, la gente va a votar por Guillermo, no porque esté votando por Guillermo, no, sino porque estaría votando por su partido de elección, dado que esta es una plaza PRMista en estos momentos. Entonces, lo que beneficia a Guillermo Moreno es que es una plaza PRMista y que supongo que Abinader y otros funcionarios del PRM pues van a impulsar su candidatura. Y es por eso que él ganaría, no por él. Bueno, ya terminamos. Yo quisiera una preguntita breve, por favor. El tiempo nos traiciona. Explíquenos esto. ¿Sería posible que Omar
ganar en la capital y perdiera a su padre, Leonel Fernández? Sí. Es posible. Ella acaba de No hay o sea, que Omar gane, no que Omar gane. Mira, es posible. Que Omar gane y que pierda a su padre. Sí, es posible que eso es posible. O sea, es posible que Leonel pierda y que Omar gane. Es posible también que Leonel pierda y que Omar pierda. También ese es un escenario posible. El único que no es posible es que ganen los dos, creo yo. O sea, es muy difícil que esos dos ocurran. Que ganen los dos. Es muy difícil porque yo realmente, yo no estoy viendo. Miren, faltan, ¿qué? 3 meses, Menos ya de 3 meses. para las elecciones. Uno cuando mira hacia el futuro está hablando del futuro en base a lo que hay en el presente. Sí. Pero a veces las cosas ocurren, no sé, de repente. Pero yo me baso en lo que yo puedo ver en el momento para hablar del futuro. Que ocurra algo que desvíe las cosas, claro, puede ocurrir, pero nadie puede hacer análisis político pensando simplemente en los imponderables, porque ya eso es ilusión sin fundamento, lo cual a veces en política hace falta para tú luchar, pero si uno lo que está haciendo es un análisis, yo no puedo partir de ahí. Entonces yo creo que los escenarios son posibles. Puede ser que Leonel pierda y que Omar gane. Puede ser que Leonel pierda y que Omar pierda. Yo creo que son los posibles escenarios por ahí. Bueno, gracias. La oportunidad que nos brinda Rosario Espinal de conocer su punto de vista del panorama político electoral hacia las próximas elecciones. Y sabemos, ¿verdad?, que en un tiempo de muchas solicitudes, todos quisieran tenerla en sus espacios, Gracias. medios de comunicación. A ustedes agradecidos por la amabilidad de su sintonía. Nos vemos mañana, como de costumbre, de 5 a 6 en otro Tribunal de la Tarde por Telefuturo Canal 23. Feliz resto de la tarde.